En esta mañana estaba como invitado el doctor Ricardo Lorenzetti, de Argentina, pero por fuerza mayor no pudo presentarse. Él les envía saludos a todos los asistentes y pide disculpas por no estar acompañándonos en este 10º encuentro constitucional por el agua. Pero él ha querido participar de todas maneras y ha enviado un video, el cual veremos a continuación. Recordamos que el doctor Lorenzetti es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y copresidente del Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley de la Sostenibilidad Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Miramos el video ahora. Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos los presentes, felicitar a los organizadores, a los magistrados de la Corte de Colombia y lamentar profundamente la imposibilidad de asistir y de estar compartiendo estos momentos con ustedes, ya que mi vuelo ha sido cancelado, pero verdaderamente no quería dejar de acompañarlos por varias razones. La primera es que tenemos una relación muy cordial desde el punto de vista humano y muy fuerte desde el punto de vista institucional con su país y particularmente con el Poder Judicial de Colombia. La segunda es que el tema en sí mismo es de una gran trascendencia y es uno de aquellos temas en los cuales yo estoy trabajando muy profundamente y por eso quería dar mi opinión y colaborar con ustedes en estas reflexiones. Nosotros estamos trabajando en dos niveles internacionales. Uno es el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en la Comisión de Derecho Ambiental, donde está también el magistrado Antonio Benjamín, y el otro es el Comité de Expertos de Naciones Unidas, que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente creó este comité después de la reunión de Río +20. ¿Por qué razón? Porque los poderes judiciales tienen un rol muy importante en la medida en que en el mundo actual son los denominados jugadores no ortodoxos, es decir, en materia ambiental, como en tantos otros temas que hacen a la gobernabilidad nacional y global, los gobiernos y sobre todo los poderes ejecutivos y legislativos que están atados al régimen electorales tienen incentivos electorales, es decir, dar beneficios al electorado y no hacer pagar costos inmediatos. En cambio, la solución de los problemas de fondo que tiene el ambiente y muchos otros problemas sustanciales de nuestros pueblos tienen que ver con la imposición de beneficios actuales para lograr, de costos actuales para lograr beneficios futuros, es decir, la inversa de los incentivos electorales. Por eso decimos que los sistemas actuales no proveen beneficios como se necesita en materia ambiental. No se puede pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. De ahí el rol fundamental que tienen los poderes judiciales dentro de la estructura constitucional del poder, porque no están atados a los regímenes electorales y pueden establecer políticas de mediano y largo plazo. En este sistema institucional, nosotros decimos también que los poderes judiciales no tienen hoy necesidad de ser excesivamente activistas en el sentido clásico de la palabra, cuando se entiende por activismo la creación de normas pretorianas, porque en realidad en materia ambiental existen muchas normas en casi todos los países y lo que hay que hacer es aplicarlas. Entonces, cuando decimos que los jueces son activistas, en realidad lo que hacen es aplicar debidamente las normas constitucionales y los tratados ambientales que están vigentes.
y que muchas veces han sido sancionados con la idea de que no van a ser aplicados. Por eso cuando estos jugadores no ortodoxos del sistema institucional los aplican, aparecen los jueces y juezas como ciertamente extraños, pero es nada más y nada menos que cumplir con una ley y aplicarla. De allí que el primer problema que yo veo en estos temas es el rol de los poderes judiciales como jugadores no institucionales en la implementación de leyes vigentes, sean nacionales o internacionales. En esto tenemos que tener una posición clara y definida, porque nuestro deber es aplicar la ley y no depender estrictamente de otras cuestiones. Esta regla, aplicada al tema del agua y el ambiente en general, adquiere una profunda significación, porque todos estos temas han cambiado paradigmáticamente a lo largo de nuestra historia. Si nosotros pensamos, por hacer una exposición breve, que en materia de agua, el agua era un supuesto de hecho regulado por la norma que cumple un rol pasivo durante casi toda la historia del derecho, esto se ve muy claramente cuando examinamos las legislaciones sobre aguas en el derecho romano, cuando el agua pasó a ser un objeto dentro del comercio, es decir, un objeto regulable. Luego, durante todo el medioevo y durante el surgimiento de las sociedades industriales, el agua siempre fue un sujeto pasivo, un supuesto de hecho de regulación. El bien jurídico protegido siempre fue otro. El agua en el derecho público era regulada en el sistema urbanístico del siglo XIX para proteger la salud pública. En el sistema agrario era regulada para encauzar la producción y disminuir los conflictos de vecinos sobre la escasez de agua. Siempre las leyes sobre aguas protegieron otros bienes jurídicos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el agua se ha convertido en un recurso escaso, sobre todo lo que denominamos agua potable. El agua potable o el agua que tiene usos específicos se ha convertido en un recurso escaso. Al ser un recurso escaso, genera ya sus propios conflictos y el bien jurídico protegido pasa a ser el agua y no la salud pública o el comercio, que devienen ya ciertamente secundarios. Y por eso vemos la aparición de numerosas normas referidas a el agua en sí misma. Y hay normas sobre el agua potable, sobre el uso del agua potable para proteger el exceso en el uso. Y también se ve la regulación, por ejemplo, en materia de glaciares o de deshielos en el Ártico, para proteger básicamente el agua misma y no sujeto pasivo de regulaciones que protegen otros bienes jurídicos. Este es un cambio muy importante porque el agua deja de ser un sujeto pasivo, un supuesto de hecho que es dividida y regulada para proteger otros bienes, a ser un supuesto de hecho activo que regula y genera sus propias clasificaciones normativas. Y hoy vemos en el mundo legislación sobre océanos, sobre mares, sobre glaciares, sobre aguas dulces, sobre aguas subterráneas. Es decir, el agua pasa a ser un supuesto de hecho activo, un bien jurídico protegido, y como tal genera sus propias clasificaciones normativas. Entonces esta es una inversión copernicana en la historia del derecho, porque el agua hoy difiere sustancialmente de lo que ocurrió en la antigüedad. Y esta es una tendencia que se va a acentuar, porque la generación anterior a la nuestra usó el agua ilimitadamente, la nuestra ya la usa pagando porque es un recurso escaso, y las próximas generaciones muy probablemente
tengan que pagar costos altos para el uso del agua y muchos queden excluidos. Por eso se habla de un derecho fundamental al agua potable, para evitar que toda esta regulación del agua quede solamente regulada en el marco del mercado, de la regulación de los bienes escasos. Es necesario que exista una base para que todos los ciudadanos tengan el derecho al agua potable con necesidades mínimas de sobrevivencia. Este es el punto. Al mismo tiempo, esto sucede con la cuestión ambiental en general. Hoy vemos, así como el agua, que es un microbién ambiental, se ha vuelto un recurso escaso, la naturaleza en sí misma se ha vuelto un recurso escaso, y es así que nosotros tenemos hoy un cambio de paradigma muy importante, porque hace unos años se hablaba de el ambientalismo como una idea, como idealismo, utopía. Luego hubo una etapa en la cual el ambiente pasó a ser analítico, es decir, se desarrollaron los conceptos en las ciencias como sustentabilidad, sistemas ambientales, biodiversidad, se cambió el lenguaje, y en el ámbito normativo la fase analítica significó el desarrollo de leyes que expresaron conceptos para analizar jurídicamente la problemática. Pero esto ha cambiado ahora, y hoy ya pasamos a una fase en la cual no es solamente hablar de una especialidad más, el derecho ambiental como el derecho administrativo o el derecho civil, sino que todo el sistema jurídico está influido por el paradigma ambiental. Y entonces vemos cómo el derecho empresario ya no es el mismo, sino tiene que ser un derecho empresario sustentable, el desarrollo sustentable. El consumo debe ser el consumo sustentable, y el derecho del consumidor también está relacionado con la sustentabilidad, y todas las normas, por ejemplo, el derecho administrativo ya no es solo el derecho administrativo que reacciona frente al conflicto, sino que la legislación ambiental dice que el Estado debe actuar proactivamente para disminuir, conforme al principio de precaución, los riesgos ambientales. Es decir, todo el derecho está siendo influido por este paradigma ambiental, así como nosotros lo denominamos. En este campo, como vemos, son cambios muy importantes desde el punto de vista general. La idea de que los poderes judiciales son jugadores no ortodoxos que tienen que implementar las legislaciones, la idea de que el agua genera como recurso escaso nuevas legislaciones y nuevas clasificaciones, y la idea de que hay un cambio de paradigma ambiental. Son tres presupuestos básicos que son modelos teóricos que explican mucho de lo que está pasando hoy en la judicialización de los conflictos ambientales. En lo que nosotros podemos explicar, que son casos que hay en distintas partes del mundo, pero en la Argentina hemos tenido uno muy interesante referido al riachuelo. Nosotros teníamos una cuenca de un río industrial muy contaminado, con 100 años de progresiva contaminación. Esto ya es una cuestión para analizar. ¿Por qué durante tantos años los bienes ambientales no son cuidados? Hay dos razones. Una económica, que denominamos las tragedias de los bienes comunes, es decir, el análisis económico lo denomina así porque no hay incentivos para cuidarlos. Los incentivos son para cuidar los bienes que son de propiedad de uno, pero no los que no pertenecen a nadie. Entonces los bienes comunes se descuidan. Todos tiran algo al río porque no es propio. Entonces, el primer tema es ver cómo se cambian los incentivos y que todos tengan algún incentivo para cuidar los bienes comunes. El segundo problema es que la mayoría de los conflictos ambientales no coinciden con las jurisdicciones. Entonces, en el río
hay varios municipios, está la provincia, está la ciudad y está la nación. Entonces, así como también hay muchas jurisdicciones judiciales. El primer problema que hay es que al no coincidir el conflicto, que es la cuenca, con las divisiones jurisdiccionales y políticas, nadie se pone de acuerdo para hacer una política global sobre la cuenca. Lo que dice un municipio lo niega el otro, especulan para poder traer las empresas a un lugar con menor protección ambiental que el otro, y esas son las dos razones fundamentales por las cuales el sistema político institucional y el sistema económico contribuyeron claramente a la degradación y se mostraron incapaces de solucionarlo. Por eso un jugador no ortodoxo es el Poder Judicial. Cuando llega este caso a la Corte, que es un caso planteado por una comunidad de personas que estaban afectadas en forma personal, nosotros decimos el reclamo por los daños individuales tiene que ir al juez del lugar. Pero la Corte tomó la protección del bien colectivo. El bien colectivo es toda la cuenca y conminó, es decir, hizo un mandato en una sentencia ordenando a que todos estos, es decir, los municipios, el Estado Nacional y el Estado Provincial, presenten un plan para sanear el río, y eso fue cumplido. Es decir, presentaron un plan y luego hicimos varias audiencias públicas para discutir ese plan, con la presencia de personas que vivían ahí en la región, con la presencia de individuos que son expertos, opiniones científicas, y una vez que hubo un debate sobre el plan y se fue perfeccionando, se aprobó. Una vez que se dictó la sentencia, que fue la segunda sentencia, que se aprobó el plan, se hizo una fase de implementación del plan, porque las sentencias no pueden ser solo declarativas, tienen que ocuparse de la implementación. Por eso nosotros creamos lo que denominamos una microinstitucionalidad para la ejecución de la sentencia. Entonces dijimos, estos son los objetivos del plan, estas son las fases, los obligados a cumplirlos son una autoridad de cuenca, es decir, no cada uno de los municipios del Estado, y volver a repetir el problema de las divisiones, sino tienen que crear una unidad de cuenca específicamente ocupada de este problema, y eso se creó por ley, lo cumplieron. Lo segundo que dijimos es que este plan tiene que tener partidas presupuestarias asignadas, también lo fueron cumpliendo. Lo tercero fue crear un grupo de vecinos de la zona que controle el cumplimiento del plan, también fue creado. Y después se hizo una auditoría permanente de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que está previsto en la Constitución para auditar las cuentas públicas, y un juez a cargo del control de la ejecución, un juez de la zona, y eso crea una microinstitucionalidad, es decir, obligados al cumplimiento, obligados al control, participación pública, difusión de la información, y eso fue haciendo que cada una de las etapas se fueran cumpliendo, y también se identificaron las fuentes de contaminación, por ejemplo, los líquidos cloacales, los líquidos industriales, los basurales, la contaminación del aire, y se fueron haciendo censos sobre las empresas, se les fue consiguiendo créditos. Bueno, fue una cantidad de procesos que todavía hoy continúan. Lo que hace la Corte es supervisar eso y hacer audiencias y pedidos de informe anuales, porque hay que entender que en estos ríos no es que hay un día que se limpian, sino que son procesos continuos de control. Entonces aquí vemos cómo, lo que decía antes, se explica conforme a modelos teóricos. Es decir, por un lado el agua, es decir, el río pasó a ser el centro de la regulación. Toda la actividad normativa y judicial volvió a ser
en función del agua. Se creó la unidad de Cuenca, las sentencias judiciales, la actividad de los jueces. El microbién protegido, que es el bien común, se cambiaron los incentivos y gracias a la intervención judicial, los demás poderes del Estado terminaron, luego de un inicio en el cual se enojaron bastante, hubo una aceptación porque esto fue un respaldo para hacer una política de Estado y no tener que discutir unos con el otro. Entonces, desde este punto de vista fue un gran avance porque permitió dar a entender que el juego se produce de esa manera, cuando los poderes judiciales actúan aplicando la legislación, que en nuestro caso está en la Constitución y en la legislación infraconstitucional, de esa manera se avanza. Nosotros creemos que este es el verdadero diálogo de poderes que hay que implementar en la actualidad y esta es la manera de que nosotros podemos avanzar en la protección efectiva de la cuestión ambiental y del agua. En nuestros modelos constitucionales nosotros tenemos algunos que no protegen el ambiente, como por ejemplo la Constitución de Estados Unidos no hace referencia, otros que hacen referencia indirectamente porque dicen el derecho a la vida, como la Constitución de la India, y la Corte ha interpretado que eso incluye la protección ambiental. Esos son otro tipo de constituciones. Luego tenemos aquellas que hablan de la protección del ambiente como bien jurídico, y ahí tenemos dos modelos diferentes. Uno es una definición típica, es decir, le da una tipicidad, como por ejemplo la Constitución de Ecuador, que habla de los derechos de la naturaleza o la de la madre tierra, distintos modelos, y otra genérica, que es simplemente del ambiente, con todos los supuestos que esto implica. Nosotros nos inclinamos más por esta definición típica del ambiente, genérica o indeterminada, porque permite ir incluyendo nuevos supuestos. No nos olvidemos que la cuestión ambiental es muy dinámica y hoy vemos temas que no se planteaban hace 10 años atrás. Por eso es que el constitucionalismo ambiental tiene que ir evolucionando en esta línea, es decir, una definición amplia, genérica o un concepto jurídico indeterminado que permita que los poderes judiciales y los demás poderes del Estado actúen constantemente en la protección del ambiente. Con esto creo haberle dado un panorama de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro pensamiento, que puede ser complementado con todo el material que le hemos enviado. Y vuelvo a agradecerles tanto la invitación como lamentar la imposibilidad de estar, esperando que esto se pueda dar en el futuro inmediato. Muchas gracias a todos y saludos.